En tu jardín, el verano está a punto de despedirse, pero aún cuentas con una ventana dorada que te permite revitalizar los bancales que ya se ven cansados y apagados. Si decides sembrar ahora, podrás disfrutar de un espectáculo de colores que se extiende hasta la primera helada, sin necesidad de esperar a la primavera. Esta estrategia, poco anunciada por los viveros comerciales que concentran sus ventas en la temporada primaveral, puede convertirse en tu ventaja competitiva para crear un segundo ciclo de flores que mantenga viva la energía del jardín cuando otros lo abandonan. Quédate hasta el final y descubrirás cómo transformar cada rincón vacío en un punto de atracción para tus vecinos, con plantas fáciles de cultivar, resistentes a temperaturas que bajan hasta -30 °C y que, además, aportan beneficios ecológicos como la atracción de polinizadores, el control natural de plagas y la mejora de la estructura del suelo. Vamos a explorar 15 flores que puedes sembrar directamente en la tierra esta semana y que garantizarán un jardín vibrante hasta el cierre de la temporada. Cada especie ha sido seleccionada por su rapidez de germinación, su capacidad de adaptación a suelos poco fértiles y su resistencia al frío, de modo que, aunque la temperatura nocturna caiga rápidamente, seguirás viendo brotes de color que harán que tu espacio verde sea el tema de conversación del barrio. Número 15. Zinnia. La zinnia, Zinnia elegans, es una de las flores de verano más versátiles y, contra la creencia popular, no depende estrictamente del calendario estival. Sus semillas germinan en 5-7 días cuando se plantan en tierra cálida, idealmente entre 18 °C y 24 °C, y con la variedad profusión, la primera floración ocurre en 8-9 semanas. Esta variedad híbrida produce una densa cubierta de flores en tonos naranja intenso, rojo cereza y albaricoque, cubriendo toda la planta y no solo unos pocos tallos, lo que crea un muro de color que puede ser utilizado como fondo para otras especies más bajas. Para optimizar la germinación, prepara el sustrato mezclando una parte de arena gruesa, una parte de perlita y 2 partes de tierra de jardín bien desmenuzada. Esta combinación asegura buen drenaje y retención de humedad suficiente. Siembra a 0,6 centímetros de profundidad, separando cada planta 25 centímetros para permitir una buena circulación de aire y evitar la aparición de hongos. Riega de forma constante hasta que aparezca la germinación. Después, basta con sol pleno, al menos 6 horas de luz directa al día y riego moderado, preferiblemente con un sistema de goteo que mantenga la humedad del sustrato sin encharcarlo. La zinnia tolera suelos ligeramente alcalinos y se beneficia de una ligera aplicación de fertilizante rico en fósforo tipo 10-30-10 una vez que aparecen los primeros brotes, lo que favorece la producción de flores. En climas templados, la planta seguirá produciendo flores hasta la primera helada real, ofreciendo un espectáculo continuo de color que puede durar hasta 10 meses. Además, las flores de zinnia atraen mariposas monarca y abejas nativas, contribuyendo al equilibrio ecológico de tu jardín. Como dato curioso, los horticultores de la Universidad de Arizona han demostrado que la presencia de zinnia reduce la incidencia de pulgones en cultivos adyacentes en un 15% gracias a la atracción de depredadores naturales. Si buscas un colorido de fondo que también sirva de refugio a los polinizadores, la zinnia es la opción ideal. Número 14. Caléndula. La caléndula, Calendula officinalis, prospera cuando los días se acortan y las noches se refrescan, tolerando heladas ligeras de hasta -5 °C sin daño visible en los pétalos. La variedad Indian Prince muestra flores de naranja caoba con centros casi negros, creando un contraste dramático sin ser estridente. Para maximizar su vigor, planta las semillas a 1,2 centímetros de profundidad en un sustrato bien drenado, rico en materia orgánica. Añade compost o estiércol bien descompuesto al 20% del volumen del suelo y una capa de vermiculita para mejorar la retención de humedad. La germinación ocurre en 7 a 10 días. La primera floración llega en 6 a 7 semanas, momento en el que la planta comienza a producir una abundante masa de capullos que se abren rápidamente bajo el sol. Aunque el sol pleno es ideal,
La caléndula soporta sombra parcial mejor que la mayoría de las anuales de verano, lo que la convierte en una opción flexible para rincones semisombreados, como el borde norte de una pérgola o bajo los arbustos de hoja perenne. Una vez establecida, requiere poco más que riego ocasional y se vuelve prácticamente autosuficiente, pues su sistema radicular profundo capta la humedad residual del suelo. Un beneficio adicional es su capacidad para repeler nematodos y algunos insectos dañinos gracias a los compuestos citotóxicos presentes en sus raíces. Por ello, es una excelente planta compañera para tomates, pimientos y pepinos, reduciendo la necesidad de tratamientos químicos. Puedes cosechar las flores jóvenes para hacer té de caléndula, conocido por sus propiedades antiinflamatorias, o secarlas y utilizarlas en infusiones para aliviar irritaciones cutáneas. En la tradición de la medicina popular europea, la caléndula también se emplea para elaborar ungüentos curativos que aceleran la cicatrización de heridas menores. Si buscas una planta que combine valor ornamental con utilidades medicinales y agrícolas, la caléndula cumple con creces. Número 13. Aciano. El aciano, Centaurea cyanus, especialmente la variedad Black Ball, produce flores de tono granate negro que añaden profundidad a la paleta otoñal y que, además, son muy apreciadas por los polinizadores nocturnos como las polillas. Esta planta es resistente al frío, soportando temperaturas que bajan a -10 grados Celsius sin problemas, siempre que el suelo tenga buen drenaje y no se acumule agua. Sembrar a 0,6 centímetros de profundidad y mantener el suelo ligeramente húmedo permite la germinación en 7 a 14 días. La floración completa se alcanza en aproximadamente 8 semanas, justo cuando el resto del jardín empieza a desacelerarse. El aciano se adapta bien a suelos bien drenados y requiere pleno sol, aunque tolera ligera sombra. En suelos más arcillosos, la incorporación de arena gruesa o perlita mejora la aireación y evita la pudrición de la raíz. Su ciclo de vida extendido brinda color en los últimos meses del año y al terminar su floración, la planta produce semillas que pueden ser recogidas para la siembra del año siguiente o para alimentar a las aves locales. Además, el aciano es una excelente planta indicadora. Su presencia en suelos con pH entre 6,0 y 7,5 indica una buena fertilidad y ausencia de exceso de sales. En la cultura tradicional de Europa del Este, el aciano se utilizaba como tintura natural para obtener tonos azulados en textiles, y sus semillas, ricas en aceites esenciales, fueron estudiadas por su potencial como biocombustible. Si deseas añadir un toque dramático y al mismo tiempo contar con una planta que sirva de barómetro del estado del suelo, el aciano es la elección adecuada. Número 12. Girasol enano ramificado. Los girasoles enanos ramificados, Helianthus annus solar flare, transforman una franja de tierra desnuda en una pared de tallos de 60-90 centímetros, cada uno con 8 o 10 cabezas de flores multicolores que combinan dorado, rojo quemado y bronce profundo. A diferencia de los girasoles tradicionales, esta variedad se ramifica, lo que reduce la susceptibilidad al viento y a la lluvia, ya que cada tallo sostiene un peso más distribuido. Siembra a 1,2 centímetros de profundidad, con un espaciado de 25 centímetros entre plantas y cubre ligeramente con tierra fina para evitar que el viento arrastre las semillas. La germinación ocurre en alrededor de una semana y la primera floración en 6-7 semanas. Necesita sol pleno, mínimo 8 horas de luz directa, y una vez establecidas, tolera sequías moderadas gracias a su sistema radicular profundo que busca humedad a varios decímetros de profundidad. Puedes añadir una capa de mantillo orgánico, paja, hojas secas o corteza de pino alrededor de la base para conservar la humedad, reducir la aparición de malezas y aportar nutrientes al descomponerse. Estas plantas son perfectas para crear un telón de fondo de color que realce a las especies más bajas, y al cerrar sus flores ofrecen semillas nutritivas que pueden ser usadas como alimento para aves como gorriones, pinzones y petirrojos. En la práctica de la agricultura urbana, los girasoles ramificados también se emplean como barrera viva contra el polvo en áreas cercanas a carreteras, ya que sus hojas densas atrapan partículas en suspensión. Si buscas una planta que combine impacto visual,
utilidad para la fauna y beneficios medioambientales, el girasol enano ramificado es una excelente alternativa. Número 11. Coreopsis. La coreopsis de las llanuras, Coreopsis tinctoria, destaca por sus delicados racimos de flores en rojo caoba con bordes amarillos, que se asemejan a pequeños pinceles pintados por la naturaleza. Es una planta que prospera cuando el suelo comienza a enfriarse, germinando en menos de una semana y floreciendo en 7-8 semanas, justo en la transición de septiembre a octubre. Siembra las semillas apenas cubiertas por la tierra, a una profundidad de 0,5 centímetros, y separa las plantas 15-20 centímetros para crear una alfombra densa que cubra el suelo y limite la erosión. Prefiere pleno sol y riego moderado hasta que se establezca. Después de la fase de establecimiento, la planta puede autosiembrarse para la siguiente temporada, garantizando una presencia perpetua sin necesidad de resembrar. Su capacidad para llenar los espacios vacíos la convierte en un aliado esencial para mantener el color en los últimos meses del año y al mismo tiempo actúa como planta atrayente de abejas y mariposas. En su hábitat natural, la coreopsis tolera suelos pobres y ligeramente salinos, por lo que es ideal para zonas costeras o áreas donde la salinidad del agua de riego sea un problema. Además, sus flores contienen flavonoides con propiedades antioxidantes que han sido objeto de estudio en la investigación de alimentos funcionales. Si deseas una planta que combine estética, resiliencia y potencial nutricional, la coreopsis es una opción digna de consideración. Número 10. Maravilla francesa. La maravilla francesa, Tagetes patula bonanza, no solo aporta flores de naranja intenso, sino que sus raíces liberan compuestos volátiles como el alfa-tercineno y el limoneno, que repelen nematodos, pulgones, trips y ciertos ácaros, beneficiando a las plantas vecinas y reduciendo la necesidad de pesticidas químicos. Esta variedad florece en aproximadamente 6-7 semanas después de la siembra a 0,6 centímetros de profundidad y requiere un espaciado de 20 centímetros para permitir una buena circulación de aire. Prefiere sol pleno y riego moderado. Una vez establecida, la planta se encarga de su propio mantenimiento y ayuda a proteger el resto del bancal. La combinación de colores con la coreopsis y la caléndula crea un diseño armonioso y funcional, donde cada especie complementa la resistencia de la otra. Además, las flores de la maravilla francesa pueden ser usadas para hacer tintes naturales de color naranja o para preparar infusiones que, según la medicina popular, alivian dolores de estómago y reducen la inflamación. En la agricultura ecológica, el cultivo de tagetes se incorpora a menudo en rotaciones de cultivo como cultura trampa para atraer y destruir nematodos del suelo antes de plantar hortalizas de raíz. Si buscas una planta que ofrezca belleza, defensa biológica y usos artesanales, la maravilla francesa cumple con todas esas funciones. Número 9. Capuchina. La capuchina, Tropaeolum majus alaska, es una enredadera que, con una simple técnica de pellizcar la punta de crecimiento cuando la plántula alcanza 10 centímetros, se ramifica en varios tallos, creando una explosión de flores rojas, naranjas y amarillas que cubren paredes, rejas y macetas colgantes. Sembrar a 1,2 centímetros de profundidad y espaciar 30 centímetros entre plantas para permitir que cada tallo tenga suficiente espacio para trepar. La germinación ocurre en 7-10 días y la primera floración en 5-6 semanas, lo que la convierte en una de las opciones más rápidas para añadir color. La capuchina tolera bien el calor del verano, pero es esencial aflojar la capa superior de tierra, 4,6 centímetros, y mezclar 1 pulgada de compost antes de sembrar para mejorar la retención de humedad y aportar nutrientes. Un riego ligero y constante durante la germinación garantiza un buen inicio. Una vez establecida, la planta es tolerante a sequías moderadas y se beneficia de una fertilización ligera cada 4 semanas con fertilizante orgánico de liberación lenta. Además, sus hojas y flores son comestibles, con un sabor picante que recuerda al rábano, y pueden ser usadas en ensaladas, salsas o como guarnición en platos de pescado. En la tradición culinaria mexicana,
La capuchina se emplea para preparar sopa de flores, que se considera un remedio para problemas digestivos. Desde el punto de vista ecológico, sus flores atraen abejas y mariposas, mientras que sus hojas liberan sustancias amargas que desaniman a algunos herbívoros, actuando como barrera natural para cultivos adyacentes. Si buscas una planta que combine rapidez, colorido, utilidad gastronómica y efectos protectores, la capuchina es una excelente candidata. Número 8. Aster de China. El aster de China, Callistephus chinensis Matsumoto, produce flores dobles en tonos lavanda, rosa intenso y blanco, en tallos robustos que no requieren estacado, lo que facilita su manejo en jardines pequeños o en macetas grandes. Esta planta es notablemente tolerante al descuido, manejando riegos irregulares y suelos medianamente fértiles. Sin embargo, para maximizar la calidad de la floración, se recomienda aplicar un mantillo de paja o corteza de árbol alrededor de la base para mantener la humedad y regular la temperatura del suelo. Siembra a 0,6 centímetros de profundidad, con un espaciado de 25 centímetros, y protege las semillas con una fina capa de perlita para evitar que se asienten demasiado húmedas. La germinación ocurre en 7-14 días y la primera floración en aproximadamente 8 semanas, proporcionando un color constante durante octubre y en climas templados hasta mediados de noviembre. Prefiere pleno sol, aunque tolera sombra parcial, y se mantiene vigorosa con riegos moderados. Un exceso de agua puede provocar pudrición de la raíz, por lo que es importante que el sustrato drene bien. El aster de China también atrae a mariposas monarca y abejorros, convirtiéndolo en un elemento clave para la polinización tardía. En la horticultura ornamental de Asia, el aster de China se ha cultivado durante siglos como símbolo de longevidad y se emplea en festividades de otoño para decorar altares. Si deseas una planta que ofrezca flores elegantes, resistencia al descuido y valor cultural, el aster de China es la opción indicada. Número 7. Siempre viva. La siempre viva, Xerocrysum bracteatum Bright Bikini Mix, es una planta casi indestructible que florece en tonos dorados, carmesí y rosa suave, y tolera sequías extremas y suelos pobres, incluso en terrenos con alto contenido de arena o grava. Sus pétalos papiráceos permiten que las flores secas se cuelguen como arreglos decorativos durante meses, lo que la hace popular en arreglos florales secos y en la creación de guirnaldas otoñales. Siembra a 0,5 centímetros de profundidad, dejando la semilla a la luz para favorecer la germinación en 7-14 días. El espaciamiento recomendado es de 20 centímetros para formar una alfombra continua que cubra el suelo y reduzca la erosión. Una vez establecida, riega solo cuando la capa superficial del suelo esté completamente seca, y la planta seguirá produciendo flores durante el otoño y el invierno ligero, manteniendo su vigor incluso cuando la temperatura desciende a menos 15 grados Celsius. La siempreviva también actúa como una planta atrayente de mariposas y abejorros, y su presencia ayuda a mejorar la estructura del suelo al aportar materia orgánica cuando sus hojas se descomponen naturalmente. En la medicina tradicional aborigen de Australia, las flores de siempreviva se utilizaban para elaborar tinturas que aliviaban afecciones cutáneas, y los extractos de sus hojas se han investigado por su potencial antioxidante. Si buscas una planta que combine resistencia extrema, valor ornamental y usos tradicionales, la siempreviva es la candidata perfecta. Número 6. Aliso dulce. El aliso dulce, Galium mollugo, es ideal para suavizar bordes y crear alfombras densas de flores blancas, rosadas o púrpura lavanda, con una fragancia dulce que recuerda a la miel y que puede ser apreciada durante paseos nocturnos. Es una de las flores más rápidas de la lista, germina en 5-7 días y florece en 4-5 semanas, lo que permite ver resultados en menos de 2 meses. Planta las semillas casi en la superficie, a 0,3 centímetros de profundidad, y separa las plantas a 15 centímetros para que cada individuo tenga espacio suficiente para extender sus tallos rastreros. Prefiere pleno sol pero tolera sombra ligera. Una vez establecida, resiste heladas ligeras sin daño, ya que sus tejidos pueden superenfriarse sin romperse.
Su crecimiento horizontal la convierte en una excelente cubierta para bordes y contenedores, y su capacidad para formar una densa capa vegetal ayuda a suprimir malezas, reduciendo la necesidad de trabajos de deshierve. Además, el aliso dulce es una planta hospedadora para ciertas especies de mariposas, como la mariposa de la col, Pieris rapae, y sus flores atraen abejas nativas que mejoran la polinización del jardín. En la herboristería europea, las infusiones de aliso dulce se utilizaban como remedio para afecciones respiratorias leves, gracias a sus compuestos aromáticos que actúan como expectorantes suaves. Si deseas una cubierta rastrera que ofrezca perfume, refugio para insectos beneficiosos y facilidad de manejo, el aliso dulce es la elección adecuada. Número 5. Cosmos. El cosmos, Cosmos bipinnatus rubensa, responde a la reducción de la duración del día, produciendo una abundancia de flores en rojo vino que se desvanecen a rosa polvoriento conforme el sol se vuelve menos intenso. Sembrar a 0,6 centímetros de profundidad con un espaciamiento de 30 centímetros permite una germinación en 7-10 días y una floración completa en 7-8 semanas, justo cuando el clima empieza a refrescarse. El cosmos prefiere suelos bien drenados y pleno sol, aunque tolera suelos ligeramente arcillosos, siempre que se añada perlita o arena gruesa para mejorar la aireación. Su capacidad para florecer mejor en septiembre y octubre lo convierte en la pieza final perfecta para un jardín que se extiende hasta la primera helada. Además, sus flores son una fuente de néctar para mariposas monarca y colibríes en regiones donde estos últimos están presentes. Para prolongar la floración puedes cortar los tallos una vez que las flores empiecen a marchitarse, lo que estimula la producción de nuevos brotes. Un fertilizante bajo en nitrógeno y alto en potasio, aplicado cada 6 semanas, favorece la formación de flores abundantes y resistentes. En la cultura mexicana, el cosmos se asocia con la celebración del Día de los Muertos, y sus flores se incorporan a altares como símbolo de belleza efímera. Si buscas una planta que combine un espectáculo cromático intenso, facilidad de cultivo y significado cultural, el cosmos es la alternativa ideal. Número 4. Verbena. La verbena, Verbena bonariensis, aporta altas cañas de 120-150 centímetros coronadas por pequeñas flores lilas que atraen polinizadores como abejas, mariposas y escarabajos. Es resistente al frío, soportando temperaturas de -5 grados Celsius y tolerando sequías moderadas gracias a su sistema radicular profundo. Siembra a 0,5 centímetros de profundidad, con un espaciamiento de 30 centímetros entre plantas, y cubre ligeramente con tierra fina para asegurar un buen contacto semilla-suelo. La germinación ocurre en 7-14 días y la primera floración en 8-10 semanas, momento en el que las cañas se elevan y forman una columna visual que aporta movimiento al jardín otoñal. Prefiere pleno sol y suelos bien drenados. Una vez establecida, requiere poco riego, ya que la planta almacena agua en sus tejidos leñosos. La verbena también actúa como una planta pulsante que vibra con el viento, creando una sensación de dinamismo que complementa a las especies más compactas como la caléndula o la coreopsis. Además, sus raíces liberan compuestos que pueden repeler ciertos nematodos del suelo, ofreciendo una capa extra de protección a cultivos vecinos como lechugas y zanahorias. En la tradición de la medicina popular de Sudamérica, las infusiones de verbena se utilizan como calmante para la ansiedad y como tónico digestivo. Si deseas una planta alta que añada movimiento, protección y usos medicinales, la verbena es una excelente opción. Número 3. Salvia. La salvia, Salvia nemorosa caradona, despliega espigas de flores azul-violeta que continúan produciendo durante todo el otoño, creando una columna de color que contrasta con los tonos tierra del jardín en declive. Es tolerante a heladas hasta -15 grados Celsius y se adapta bien a suelos ligeramente alcalinos, pH 7,0 a 8,0. Aunque también prospera en suelos ligeramente ácidos siempre que haya buen drenaje. Siembra a 0,6 centímetros de profundidad, con un espaciamiento de 25 centímetros, y protege las semillas con una fina capa de arena para evitar que se desplacen con la lluvia.
La germinación se da en 10 o 14 días y la floración comienza en 9, 11 semanas, extendiéndose hasta la primera helada. Prefiere pleno sol y riego moderado. Un exceso de agua puede favorecer la aparición de mildiu, por lo que es recomendable regar al atardecer y evitar mojar el follaje. La salvia también es conocida por sus propiedades repelentes contra ciertos escarabajos y pulgones, y sus flores son altamente apreciadas por colibríes y abejas nativas. Puedes cosechar algunas de sus hojas para usarlas en la cocina como aromatizante en sopas, salsas o como ingrediente en infusiones relajantes. Su aroma terroso y ligeramente picante aporta profundidad a platos mediterráneos. En la tradición europea, la salvia se utilizaba para purificar ambientes, colgando ramos secos en las entradas de los hogares para alejar malos espíritus. Si buscas una planta que combine color prolongado, resistencia al frío, usos culinarios y propiedades protectoras, la salvia es la candidata perfecta. Número 2. Lantana. La lantana, Lantana Camara Radiance, ofrece racimos de flores multicolores que cambian de amarillo a naranja y rojo a medida que maduran, creando un efecto de fuego que atrae la atención de los observadores. Resiste temperaturas de hasta menos 10 grados Celsius y tolera suelos pobres y secos, lo que la hace ideal para áreas con limitaciones de fertilidad. Siembra a 1 centímetro de profundidad, con un espaciamiento de 35 centímetros, y cubre con una capa ligera de tierra para proteger las semillas del viento. La germinación ocurre en 10, 14 días y la primera floración en 10, 12 semanas, momento en el que los colores empiezan a variar y a atraer mariposas, colibríes y abejas. Necesita pleno sol y riego moderado. Una vez establecida, la planta es muy resistente a la sequía, pues sus hojas gruesas almacenan agua. Además, la lantana es una excelente planta pulsante que, al mover sus flores con la brisa, genera un espectáculo visual que anima cualquier patio. Ten en cuenta que en algunas regiones la lantana puede volverse invasiva. Por ello, si vives en áreas donde está catalogada como especie exótica, controla su expansión podándola regularmente y evitando que se establezca fuera del área designada. En la medicina tradicional de la India, las hojas de lantana se utilizaban como diurético y para tratar afecciones cutáneas, aunque su uso debe ser moderado debido a la presencia de compuestos potencialmente tóxicos en altas concentraciones. Si deseas una planta que combine explosión de color, resistencia y potencial medicinal, la lantana es una opción a considerar, siempre vigilando su comportamiento en el ecosistema local. Número 1. Agerato. El agerato, Ageratum houstonianum, Blue Horizon, produce pequeñas flores azul pastel que cubren la planta como una alfombra, creando un manto de color que se extiende hasta el borde del bancal y que sirve de fondo perfecto para plantas más altas como la verbena o la salvia. Es extremadamente tolerante al calor y a la sequía, soportando temperaturas de hasta 35 grados Celsius y heladas ligeras de menos 5 grados Celsius, lo que lo convierte en una opción segura para zonas con veranos intensos y otoños fríos. Siembra a 0,5 centímetros de profundidad, con un espaciamiento de 20 centímetros, y cubre ligeramente con tierra fina para asegurar buen contacto. La germinación ocurre en 5, 7 días y la floración en 6, 8 semanas, momento en el que la densa cobertura de flores crea una sensación de campo de lavanda. Prefiere pleno sol o sombra ligera y riego moderado. Una vez establecida, necesita muy poco mantenimiento, ya que su sistema radicular superficial capta la humedad residual del suelo. Además, el agerato actúa como una planta amiga para las especies que necesitan protección contra el sol intenso, ya que sus hojas densas proporcionan sombra parcial durante las horas más calurosas del día. Sus flores pueden ser usadas para crear tintes naturales azulados o para añadir un toque decorativo a arreglos florales secos. En la tradición de la artesanía mexicana, los pétalos se emplean para teñir telas de forma artesanal, obteniendo tonos celestes suaves. En la medicina popular de Centroamérica, el agerato se ha utilizado para preparar cataplasmas que alivian inflamaciones articulares, aunque siempre bajo supervisión profesional.
Si buscas una planta que combine bajo mantenimiento, capacidad de sombra, usos artísticos y medicinales, el agerato es la elección idónea. Con estos 15 cultivos, tu jardín podrá mantenerse vibrante y lleno de vida mucho después de que la mayoría de las flores de verano se hayan marchitado. No dejes que la temporada termine en julio. Aprovecha la ventana de agosto para sembrar y disfruta de un espectáculo de colores que se extiende hasta la primera helada. Cada especie ha sido elegida por su rapidez de establecimiento, su resistencia al frío y su capacidad para atraer polinizadores, creando un ecosistema equilibrado y autosostenible. Si te ha sido útil esta guía, suscríbete al canal, comparte tu zona climática en los comentarios para que podamos seguir adaptando los consejos a tus necesidades y sobre todo, pon esas semillas en la tierra y transforma tu espacio verde en un oasis de color que hará sonreír a todos tus vecinos.